Hay algo discretamente inusual en una gota de sangre. Se ve igual, de un rojo intenso y cálido. Transporta oxígeno a través del oscuro interior del cuerpo. Es como los ríos que llevan agua por la tierra. Desde el exterior, nunca se notaría la diferencia. Sin embargo, dentro de esa gota singular hay información muy antigua. Está tan estratificada que los científicos todavía intentan comprender su significado. Existe un marcador, o más bien, la ausencia de un marcador. Esto separa a aproximadamente 1 de cada 7 personas del resto de la humanidad. Algo que falta, dependiendo de a quién se le pregunte, es un simple giro genético o un eco silencioso de los capítulos más antiguos de la historia humana. Esta noche seguiremos esa gota de sangre. Viajaremos lentamente a través del tiempo y de los paisajes. Nos moveremos por antiguos valles montañosos cubiertos de nieve. También pasaremos por la quietud de un laboratorio. Allí, 2 científicos están desconcertados por algo inexplicable. Exploraremos la vida diaria de personas que han llevado este rasgo en sus venas. Lo han llevado durante decenas de miles de años sin saberlo. Haremos una pregunta que no tiene una respuesta clara. Y eso, curiosamente, es parte de lo que hace que explorarla sea tan reconfortante. La pregunta es la siguiente: ¿qué significa ser RH negativo? Comencemos donde siempre empieza la historia. Comienza en el cuerpo. Cada glóbulo rojo no es simplemente un disco liso flotando por sus vasos. Es una superficie, un paisaje. Está cubierto de diminutas banderas moleculares llamadas antígenos. Estos antígenos son marcadores e identificadores. Son como un faro que emite señales desde la orilla. La mayoría de ellos se heredan de los padres. Casi todos varían ligeramente de una persona a otra. Juntos, forman lo que llamamos su tipo de sangre. Probablemente lo ha escuchado expresado con letras y símbolos. Por ejemplo, A positivo, O negativo, o B positivo. Las letras describen un sistema de antígenos. El signo positivo o negativo describe otro sistema completamente diferente, un conjunto diferente de banderas, una pregunta distinta que el cuerpo hace sobre su identidad. Ese segundo sistema, el positivo o negativo, se llama factor Rhesus o simplemente factor RH. Si usted lo tiene, es RH positivo. Si no, es RH negativo. El factor RH es una proteína. Es una proteína específica, codificada por un gen llamado RHD. Se sitúa en la superficie exterior del glóbulo rojo y realiza su silencioso trabajo. La mayoría de las personas tienen esta proteína. Alrededor del 85% de la población mundial la posee. Esto significa que aproximadamente el 15% de las personas no la tienen. Esto equivale a unos 1.000 millones de seres humanos caminando por la Tierra en este momento. Sus glóbulos rojos tienen una superficie ligeramente diferente. Falta una bandera molecular particular. En la historia de la medicina, de la genética y de la migración humana, esa ausencia ha planteado preguntas. Nadie las ha respondido por completo. Imagine que es un científico en 1937. Está trabajando en un laboratorio en Nueva York. Intenta comprender por qué, a veces, un cuerpo rechaza violentamente una transfusión de sangre. Ya ha mapeado el sistema de tipos de sangre ABO. Sabe que dar a alguien el tipo de letra equivocado puede ser fatal. Pero sigue viendo reacciones que el sistema ABO no puede explicar. Hay algo más en juego.
algo que aún no ha nombrado. Comienza a experimentar con la sangre de monos macacos rhesus. Son primates pequeños y curiosos, con caras expresivas y cuerpos antiguos. Inyecta su sangre en conejos y observa lo que sucede. Los conejos producen anticuerpos. Están respondiendo a algo en esa sangre de primate. Resulta ser una proteína que nunca antes había descrito. Lo nombra en honor al mono. Factor rhesus o factor RH. Cuando prueba esta proteína, recién identificada contra la sangre humana, realiza el descubrimiento que cambiará la medicina para siempre. Algunos humanos tienen este factor, otros no. Los científicos que hicieron este descubrimiento fueron Karl Landsteiner y Alexander Wiener. Ellos no pudieron haber sabido cuán profunda sería la pregunta. Estaban resolviendo un problema práctico. ¿Por qué algunas transfusiones de sangre salían mal? ¿Por qué algunos bebés, nacidos aparentemente sanos, enfermaban a las pocas horas de nacer? Sus cuerpos se inundaban de ictericia y anemia. La sangre de los bebés era atacada por anticuerpos de sus propias madres. La respuesta, resultó, estaba escrita en ese signo positivo o negativo. Una madre RH negativa que gestaba un bebé RH positivo. Bajo ciertas condiciones, podía desarrollar anticuerpos contra la sangre de su propio hijo. Su sistema inmunitario, leal y protector, detectaría la proteína extraña en las células del bebé. Entonces montaría una respuesta. No era malicia. Ya era la biología, siendo precisamente lo que es. Un sistema diseñado para distinguir lo propio de lo ajeno. Pero en este caso, lo ajeno era un bebé. Este fenómeno, llamado enfermedad hemolítica del recién nacido, causó un enorme sufrimiento. Provocó esto a lo largo de la historia humana. Mortinatos que parecían ocurrir sin razón. Bebés nacidos con ictericia profunda o con cerebros dañados por el aumento de bilirrubina. Los médicos de siglos anteriores no podían ayudarlos. Se estimaban 10.000 bebés al año solo en los Estados Unidos. Esto ocurría en las décadas anteriores a la existencia de tratamientos. La tragedia era invisible. Las madres no conocían su tipo de sangre. Nadie lo hacía. El sufrimiento no tenía explicación. Se atribuía al destino, a la enfermedad. También se atribuía a la voluntad de las fuerzas en las que la gente creía. No fue hasta mediados del siglo XX que la medicina encontró una forma de prevenirlo, una inyección de inmunoglobulina RH. Ahora se administra a madres RH negativas durante y después del embarazo. Evita que el sistema inmunitario monte esa peligrosa respuesta. Sencillo, elegante y salvador de vidas. Pero la pregunta sobre el origen, de por qué algunas personas portan esta proteína y otras no, seguía abierta. Y en su apertura ha acumulado historias. Algunas de esas historias son científicas, otras son más antiguas y extrañas. Todas comienzan en el mismo lugar, con el enigma de por qué existe esta sangre. Deje que su mente divague por un momento hacia las montañas, no las montañas de hoy, con sus teleféricos y senderos, ni sus pueblos con café matutino. Las montañas del tiempo profundo. Hace aproximadamente 20.000 años, la última gran edad de hielo aún apretaba su control. Esto sucedía sobre el hemisferio norte. Capas de hielo de 1.600 metros de espesor cubrían lo que hoy es el norte de Europa. Los niveles del mar eran más bajos, las costas eran diferentes, el mundo parecía una versión más lenta y grande de sí mismo,
Y en el extremo sur de Europa, entre lo que ahora llamamos Francia y España, había un refugio, un rincón de tierra más templada. Estaba protegido por las montañas de los Pirineos, una larga y dramática cresta de roca que corre de oeste a este. Mantenía a raya el aire frío del norte. A este refugio, los seres humanos se retiraron, cazadores, recolectores, ágiles e ingeniosos, habían vivido por toda Europa, esto durante decenas de miles de años. Tallaron animales en las paredes de las cuevas, siguieron manadas de ciervos y caballos por praderas abiertas, encendieron fuegos en la oscuridad y contaron historias que ya no podemos escuchar. Y se quedaron, generación tras generación, a través de los siglos más fríos. Permanecieron en ese refugio montañoso. Las personas que descendieron de esas antiguas comunidades protegidas todavía están allí. Se les llama vascos. Hoy viven en una pequeña región a caballo entre la frontera de España y Francia. Su paisaje incluye colinas verdes y valles calizos. Su costa se abre al agitado Atlántico. Son conocidos, entre otras cosas, por una lengua que desconcierta a los lingüistas. Euskara, el idioma vasco, no está relacionado con el español. Tampoco se relaciona con el francés, ni con ninguna otra lengua indoeuropea. Es lo que los lingüistas llaman un idioma aislado. Existía antes que las lenguas que ahora lo rodean. Puede ser la lengua viva más antigua de Europa. Nadie está completamente seguro de dónde surgió. Esto se debe a que no hay nada más con qué compararlo. Los vascos también tienen algo en su sangre que ha fascinado a los científicos desde su descubrimiento. Portan la tasa más alta de sangre RH negativa de cualquier población en la Tierra. Dependiendo del estudio y la región muestreada, entre el 30 y el 50% de los vascos son RH negativos. En la población global más amplia, la tasa es de alrededor del 15%. En partes de Asia Oriental se acerca a cero, pero en los Pirineos, en este rincón antiguo del continente, el número es notable y persistentemente alto. ¿Por qué? La respuesta científica más cuidadosa implica algo llamado deriva genética. Cuando una población está aislada, no se mezcla mucho con grupos externos. Los rasgos presentes en ese grupo se concentran lentamente o desaparecen lentamente. Todo depende del azar. Si la pequeña población fundadora, que se refugió en los Pirineos durante la Edad de Hielo, resultó portar una frecuencia superior al promedio del gen RH negativo, y si esa población se mantuvo separada de la ola de nuevos grupos que llegaron a Europa. Esto ocurrió después de que el hielo se retirara. Entonces, el rasgo simplemente persistiría, no se extendería tan ampliamente como podría haberlo hecho. Se concentraría, no por algo mágico o especial del gen RH negativo en sí, sino debido al aislamiento, a causa de las montañas, el idioma y los límites invisibles. Estos impiden que un grupo de personas se disuelva en otro. Esta es una explicación satisfactoria. Es internamente consistente, se ajusta a lo que los genetistas saben sobre cómo los genes se mueven a través del tiempo, pero tiene una laguna. Y esa laguna es interesante, porque la sangre RH negativa, aunque más concentrada en los vascos, no es exclusiva de ellos. Aparece en toda Europa y en partes de Oriente Medio. También en el norte de África en poblaciones sin conexión geográfica particular con los Pirineos. Los pueblos bereberes de Marruecos y Argelia, por ejemplo,
portan tasas notablemente más altas de sangre RH negativa. Esto ocurre en comparación con la mayoría de las otras poblaciones africanas. Ciertas poblaciones judías, dispersas a lo largo de siglos de diáspora, presentan tasas elevadas. El patrón no es aleatorio, pero tampoco se explica fácilmente por una única comunidad aislada en el sur de Francia. Así que, la explicación de la deriva es probablemente correcta, al menos en parte, pero puede que no sea la historia completa. Hay otra posibilidad que los científicos han considerado. Lo hicieron con cuidado y con la incertidumbre apropiada. La posibilidad de que la sangre RH negativa ofrezca algún tipo de ventaja, no una superpotencia dramática, ni algo visible en el rostro, la fuerza o la inteligencia de una persona, sino una sutil ventaja biológica, una ventaja que, a lo largo de miles de años y millones de eventos reproductivos, inclinaría ligeramente el equilibrio a favor de los portadores. Uno de los candidatos más debatidos es un parásito llamado Toxoplasma gondii. Es uno de los parásitos más extendidos en el mundo. Es un organismo unicelular que puede infectar a casi cualquier animal de sangre caliente. Sin embargo, completa su ciclo de vida en gatos. Los humanos pueden infectarse al manipular arena para gatos. También pueden infectarse al comer carne poco cocida. Para la mayoría de los adultos sanos, la infección es leve o totalmente asintomática. Pero Toxoplasma también es extraordinariamente común. Algunas estimaciones sugieren que 1/3 de la población humana mundial lo porta. Lo llevan en sus tejidos de forma latente. Altera el comportamiento de los roedores infectados de formas sutiles. Los hace menos temerosos de los gatos. Esto ayuda al parásito a completar su ciclo. En los humanos, los efectos son mucho más sutiles y debatidos, pero algunos investigadores han sugerido que los individuos RH negativos pueden estar parcialmente protegidos de ciertos efectos conductuales o neurológicos de la infección por toxoplasma. La evidencia de esto es interesante pero no concluyente. Se ha estudiado, se ha señalado, se ha cuestionado, se ha reexaminado. Es el tipo de hallazgo que permanece en la literatura como una posibilidad. No llega a ser una certeza. Y ese es quizás el lugar más honesto para dejarlo. Es como una puerta abierta. Sugiere que la ausencia de esta proteína en la superficie de un glóbulo rojo podría estar haciendo más de lo que entendemos actualmente. Imagine una mañana en los Pirineos. No es un pasado remoto, sino algo cercano. Un pequeño pueblo construido en piedra ha existido en el mismo valle durante 1000 años. El aire de las montañas llega fresco. Trae el tenue olor a pino y tierra húmeda. Una mujer muele grano, o atiende un fuego, o camina para recoger agua de un arroyo. Este arroyo no ha cambiado de curso en toda su vida. Ella no sabe que es RH negativa. El concepto no existe para ella. Su sangre es simplemente su sangre. Ella ha tenido hijos. Algunos sobrevivieron, otros no. El dolor por los que no lo hicieron se absorbió en la tristeza ordinaria de la vida. Todo ocurrió sin explicación. Lo que ella conoce es la montaña, la lengua que hablaba su abuela, la forma del valle bajo la luz del atardecer. Ella lleva dentro de sí una firma genética. 20.000 años después, esta firma desconcertará a un científico en un laboratorio de Nueva York. Ella no lo sabe. Ella simplemente respira el aire frío y sigue con su día. Esto es, quizás,
Lo más fundamental que debemos recordar sobre la sangre Rh negativa. Durante la vasta mayoría de la historia humana, nadie supo que existía. Se movió silenciosamente a través de las poblaciones. Lo hizo de la misma manera que la mayor parte de nuestra biología. Fue sin nombres y sin conciencia. Las personas fueron Rh negativas durante 10.000, 20.000, quizás más años. Esto fue antes de que alguien pudiera detectarlo. Vivieron vidas ordinarias y vidas extraordinarias. Construyeron fuegos y contaron historias. Siguieron ríos hasta el mar. No se sintieron diferentes. Nada en su experiencia diaria les dijo que portaban una variación rara en su ADN. Como especie, no somos muy buenos reteniendo esta realidad. Tenemos una profunda tendencia a querer que nuestra biología cuente una historia sobre nosotros. Queremos que la sangre signifique algo más allá de la biología. Este impulso es muy humano. Miramos algo raro y misterioso. Queremos cargarlo de significado. Queremos que nos conecte con la realeza antigua, o que nos marque como elegidos, o que nos vincule a algo más allá del mundo ordinario. Las historias que se han adherido a la sangre Rh negativa a lo largo de las décadas son un estudio fascinante. Muestran cómo la imaginación humana llena las brechas que la ciencia deja abiertas. Algunas personas en línea afirman que los individuos Rh negativos son descendientes de los Nefilim. Estos son seres misteriosos mencionados en textos antiguos. A veces se interpretan como ángeles caídos o gigantes. Otros afirman una conexión con extraterrestres. Argumentan que la ausencia de la proteína Rh representa una contribución genética no humana. Es una mezcla de líneas de sangre de más allá de la Tierra. Otros aún señalan al antiguo Sumer. Apuntan a la mitología Anunnaki de Mesopotamia. Consideran la idea de que los primeros seres humanos fueron genéticamente modificados por seres avanzados. Estos seres dejaron rastros de su ADN en ciertas líneas de sangre. Estas historias son cautivadoras. Son producto de un anhelo humano genuino de significado. Buscan una especialidad. Buscan la sensación de que la aleatoriedad de la biología oculta un orden secreto. Y vale la pena sentarse con ese anhelo en silencio. No hay que descartarlo por completo. El deseo de sentir que nuestra sangre nos conecta con algo antiguo y significativo no es tonto. Es muy, muy humano. Pero también vale la pena notar que la evidencia científica apunta a algo más simple. Todos los demás primates en la Tierra portan el factor Rh. Nuestros parientes evolutivos más cercanos tienen esta proteína. Esto incluye chimpancés, gorilas y macacos. El gen que lo codifica es antiguo. Es mucho más antiguo que nuestra especie. Lo que sucedió en los individuos Rh negativos no es que se haya añadido algo del exterior. Más bien, algo que ya estaba presente dejó de producirse. Un gen que codifica la proteína Rh fue eliminado o inactivado en alguna población ancestral. Esa eliminación se transmitió por herencia a quienes lo portan hoy. Esto no es menos interesante por ser biológico. La eliminación de un gen puede tener efectos que no entendemos completamente. La ausencia no es lo mismo que la nada. Pensemos en los ojos azules. Durante cientos de miles de años, los ojos humanos fueron marrones. Luego, hace aproximadamente de 6.000 a 10.000 años, apareció una mutación. Por esta mutación,
redujo la producción de melanina en el iris de algunas personas. Un solo cambio genético ocurrió en algún lugar de la antigua Europa. De repente, existió un nuevo color de ojos en el mundo. Se extendió. Se concentró en poblaciones del norte. Hoy en día, cientos de millones de personas lo portan. No solemos decir que las personas de ojos azules descienden de ángeles, pero la mutación no es menos misteriosa por ello. Apareció, se extendió y permaneció. La ciencia puede explicar el mecanismo, pero no explica completamente por qué se preservó con esas frecuencias. Tampoco qué ventaja, si es que alguna, confirió. La sangre Rh negativa es similar. La mutación, o más precisamente la eliminación, apareció. Se extendió en ciertas poblaciones. Se concentró en otras. Ha estado con nosotros el tiempo suficiente. Vos incluso algunos de nuestros ancestros homínidos pueden haberlo portado. Nos referimos a las criaturas parecidas a humanos que precedieron al Homo sapiens. No somos los primeros seres en nuestra línea evolutiva en tener sangre que carece de esta proteína particular. Hay algo tranquilizador en esta profundidad del tiempo. Cuando decimos que un rasgo genético es anterior a nuestra especie, significa que existía antes de que fuéramos completamente humanos. Estamos incursionando en un pasado tan vasto y silencioso que tiende a disolver las ansiedades ordinarias. Cualquiera que sea el significado que asignemos a los tipos de sangre, la biología real opera en una escala de tiempo que nuestras preocupaciones diarias no pueden tocar. Nuestra sangre era vieja antes de que la civilización fuera joven. Las montañas donde los vascos se refugiaron durante la Edad de Hielo ya eran antiguas. Lo eran cuando los seres humanos caminaron por primera vez hacia ellas. Entremos ahora en esa cueva, en silencio. Está en algún lugar de la región franco-cantábrica, en las colinas de piedra caliza, de lo que un día se llamará el norte de España o el sur de Francia. Las paredes están frescas y ligeramente húmedas. El fuego cerca de la entrada es pequeño y constante. Alguien ha dibujado animales en las paredes. Hay caballos, bisontes y ciervos. Están representados con ocre rojo y carbón. Su confianza en la línea sería admirable en cualquier siglo. La gente aquí no es primitiva en ningún sentido significativo. Sus cerebros son nuestros cerebros. Sus manos son nuestras manos. Están resolviendo problemas diarios con la misma inteligencia que usamos para resolver los nuestros. Lo hacen en un contexto diferente, uno más difícil en algunos aspectos, uno más simple en otros. Entre estas personas, algunas son Rh negativas y otras no. Esta distinción no significa nada para ellas. Lo que importa es el frío, la comida y el fuego. Importan las personas durmiendo juntas para calentarse. Lo que importa es el sonido de las montañas por la noche. Es diferente del sonido de la llanura abierta, más cerrado y más resonante. Lo que importa es el niño con fiebre. Importa el anciano que sabe qué plantas la reducen. La sangre que se mueve a través de todos ellos está haciendo lo que la sangre siempre ha hecho. Transporta oxígeno, lucha contra las infecciones, cierra las heridas con un coágulo que se forma como una arcilla lenta. Pasan miles de años. El hielo retrocede. Los mares suben. Nuevas personas comienzan a llegar a Europa desde el este. Son agricultores que traen semillas, animales y una forma de vida diferente. Absorben a los cazadores-recolectores en la mayoría de los lugares. Los idiomas cambian. La genética se mezcla. Pero en las montañas, en ese mundo de valle verde y cerrado entre Francia y España, la mezcla es más lenta.
Los vascos permanecen genéticamente más parecidos a esas personas antiguas que casi cualquier otra población viva. Su alta tasa de sangre, RH negativa, es una especie de memoria genética, no de alienígenas, ángeles o linajes elegidos. Es de aislamiento, es de permanecer inmóvil mientras todo a su alrededor cambiaba. Hay una cierta clase de orgullo silencioso en esta historia. Esto ocurre si te permites sentirlo. No es el orgullo fabricado de mitos sobre superioridad o poderes especiales. Es algo más honesto, la continuidad silenciosa de un pueblo. Un pueblo que resistió los siglos más fríos. Mantuvieron vivo un idioma diferente a cualquier otro. Llevan en su sangre las huellas dactilares de ancestros que se refugiaron en las montañas antes de que el mundo volviera a calentarse. Eso es suficiente. Eso ya es notable. Ahora, pensemos en cómo es nacer RH negativo en el mundo moderno. Durante la mayor parte de la vida, no hace ninguna diferencia. Podrías vivir 90 años y nunca necesitar una transfusión de sangre. Nunca necesitarías cirugía. Nunca recibirías sangre de nadie más. Y tu tipo RH nunca sería relevante. Tu corazón funcionaría igual. Tus pulmones funcionarían igual. La sangre que se mueve por tu cuerpo transportaría oxígeno. Lo haría con exactamente la misma eficiencia que la sangre RH positiva. No te sentirías diferente. No notarías nada. El único lugar donde se vuelve médicamente significativo y realmente importante es en el embarazo. Una mujer RH negativa que lleva un bebé RH positivo enfrenta una posible reacción inmune. Esto ya lo mencionamos antes. En el primer embarazo, esto generalmente no es un problema. El sistema inmunitario puede sensibilizarse. Podría desarrollar anticuerpos contra el tipo de sangre del bebé. Pero esto normalmente no sucede a tiempo para dañar al primer hijo. El peligro surge en embarazos posteriores. Esto ocurre si el sistema inmunitario ya ha sido sensibilizado. Entonces, monta una respuesta más rápida y fuerte. Hoy en día, esto es casi completamente prevenible. Una inyección simple de inmunoglobulina RH, a menudo conocida por su nombre comercial Rogam, se administra a mujeres RH negativas. Esto se hace durante el embarazo y después del parto. Previene que el sistema inmunitario desarrolle esos anticuerpos en primer lugar. Funciona. Es uno de los triunfos más silenciosos de la medicina del siglo XX. El mecanismo por el cual funciona, curiosamente, todavía no se comprende completamente. El fármaco previene una respuesta inmune peligrosa, pero cómo lo hace exactamente a nivel molecular es un enigma. Incluso los investigadores principales lo describen con honesta incertidumbre. La ciencia a veces funciona así. Encuentras algo que funciona antes de entender por qué funciona. Antes de que existiera esta inyección, antes de que nadie supiera que existían los tipos de sangre, las consecuencias eran reales y dolorosas. Las madres RH negativas, cuyos compañeros eran RH positivos, podían perder un bebé tras otro en embarazos posteriores, o los veían nacer enfermos sin explicación alguna. Al primer hijo sano podrían seguirle mortinatos, o bebés que morían a los pocos días de nacer. Esto se atribuía a veces a mal aire, mala fortuna o la voluntad de Dios. La explicación biológica permaneció sin descubrir durante siglos. Estaba oculta en una gota de sangre demasiado pequeña para ver, en una proteína demasiado minúscula para nombrar. Cuando piensas en todo el dolor que se acumuló,
Alrededor de esta incompatibilidad oculta, a lo largo de la historia humana, te das cuenta de algo. Fue durante siglos de padres que no entendían por qué algunos hijos vivían y otros no. Resulta casi insoportable lo simple que resultó ser la respuesta. Una proteína, un gen, una inyección desarrollada en la década de 1960. El sufrimiento no fue misterioso en absoluto desde la perspectiva del cuerpo. Fue muy preciso, siguió reglas muy específicas. Simplemente esperó a que la ciencia encontrara las preguntas correctas. Y ahora volvemos al misterio más grande. Porque incluso entendiendo el mecanismo perfectamente, incluso sabiendo que la sangre RH negativa es el resultado de una eliminación de gen que se hereda de forma recesiva, incluso sabiendo que está más concentrada en poblaciones europeas y vascas debido a un aislamiento ancestral. Aún hay una pregunta que planea, tranquila y genuina, en los límites de todo este conocimiento. ¿Por qué se mantuvo el gen? Un rasgo que provoca que el sistema inmunitario de las madres reaccione contra sus propios bebés debería desaparecer lentamente. Pues esto sucedería a lo largo de miles de generaciones. La selección natural tiende a actuar en contra de aquello que reduce la supervivencia. Una mujer RH negativo que viviera antes de la medicina moderna en una comunidad donde tuviera varios hijos RH positivos seguidos, tendría una mayor probabilidad de perder a esos hijos. Esto sería debido a la enfermedad hemolítica. Sin embargo, este rasgo aún está presente en 1 de cada 7 personas en todo el mundo. Permanece concentrado en casi el 50% en la población vasca. Si la selección natural actuara de forma clara en su contra, ya debería haberse reducido de manera mucho más drástica. Este es el verdadero enigma. Los científicos tienen algunas respuestas posibles. Sin embargo, ninguna de ellas está completamente confirmada. Una posibilidad es que el rasgo sea selectivamente neutro. Esto significa que no proporciona ninguna ventaja o desventaja lo suficientemente fuerte como para ser seleccionado en ninguna dirección. Por lo tanto, simplemente persiste en su frecuencia actual por casualidad. Es el equivalente genético de una palabra que sobrevive en un idioma sin cambiar. Esto no ocurre porque sea especialmente útil, sino porque nunca hubo una fuerza lo suficientemente fuerte para eliminarla. Otra posibilidad implica un fenómeno llamado selección equilibrada. Aquí, tener una copia del gen podría proporcionar alguna ventaja. Esto mantiene el gen circulando en una población. Sucede incluso si tener 2 copias puede ser desventajoso. Este es el mismo mecanismo que mantiene el gen de la anemia falciforme presente en poblaciones donde la malaria es común. Tener una copia protege contra la malaria. No obstante, tener 2 copias causa la enfermedad de células falciformes. Existe la sugerencia de que una dinámica similar podría estar funcionando con el gen RH negativo. Podría estar relacionada con la resistencia a ciertos parásitos, incluyendo Toxoplasma gondii. Sin embargo, esto no ha sido claramente demostrado. Una tercera posibilidad, quizás la más aleccionadora, es que existan ventajas en la sangre RH negativo. Simplemente, aún no las hemos descubierto. El cuerpo humano es un sistema de extraordinaria complejidad. La proteína RH se expresa en tejidos más allá de los glóbulos rojos. Estos incluyen los riñones y otros órganos. Su función biológica completa
no está totalmente descifrada. Puede haber funciones que aún no entendemos. Esas funciones podrían ser la razón por la que la deleción sobrevivió. Detengámonos en esa incertidumbre por un momento, porque es, en cierto modo, una de las características más interesantes de esta historia. Hemos secuenciado el genoma humano. Hemos rastreado migraciones a través de continentes utilizando ADN antiguo. Este ADN proviene de huesos de 10.000 años de antigüedad. Podemos identificar la deleción específica en un gen concreto que causa la sangre RH negativo. Y sin embargo, no podemos decir con certeza por qué aproximadamente 1.000 millones de personas en la Tierra hoy llevan esa deleción. La respuesta puede ser la deriva genética, pueden ser parásitos, puede ser algo en lo que aún no hemos pensado. El cuerpo guarda sus secretos incluso cuando creemos haber leído todas las palabras. Hay algo profundamente tranquilizador en reconocer eso. Vivimos en una época que a menudo promete explicaciones completas. Promete imágenes íntegras, respuestas finales y claridad total. Y la biología, paciente y antigua más allá de la imaginación, sigue recordándonos algo. Nos dice que la imagen completa siempre es ligeramente más grande que nuestro marco actual. Pensemos de nuevo en el glóbulo rojo. Ese disco pequeño y liso no tiene núcleo. Está construido enteramente para la tarea de transportar oxígeno. Mide 8 micrómetros de diámetro. Podrías alinear 1.000 de ellos uno al lado del otro. Cabrían en el ancho de una marca de lápiz. Cada uno vive alrededor de 120 días, luego se descompone y sus componentes se reciclan. Tu cuerpo produce aproximadamente 2 millones de glóbulos rojos nuevos cada segundo. Cada uno, en su breve vida, circula por todo tu cuerpo varios miles de veces. Cada uno está cubierto por esas banderas moleculares. Estas son los antígenos, los marcadores, el lenguaje que el sistema inmunitario lee. Así decide lo que pertenece y lo que no. En la superficie de una célula, RH positivo, entre esas banderas, está la proteína RH. Se le conoce como antígeno D en la notación médica. En la superficie de una célula, RH negativo, esa bandera particular simplemente está ausente. No es reemplazada por nada. No es diferente de una manera dramática. Simplemente no está. Es un espacio donde algo estuvo una vez. Esto ocurrió en el profundo pasado evolutivo, una deleción que se convirtió, en algún cuerpo ancestral, en una nueva forma de ser. Y ese cuerpo vivió. Transmitió la deleción a sus hijos. Esos hijos vivieron. Así continuó a lo largo de cientos de generaciones hasta llegar al presente. Esta cadena nos conecta con el agricultor vasco en el Valle de la Montaña. Nos conecta con la tarjeta de donación de sangre en el buzón de un estudiante universitario de Nueva York. También con la inyección administrada en una clínica tranquila para proteger un embarazo, y con los científicos en sus laboratorios, quienes aún analizan el enigma. Todavía afirman que no están del todo seguros. Casi puedes sentir la longitud de esa cadena de vidas. Solo tienes que intentarlo. Se extiende a través de los Pirineos y la edad de hielo. Se prolonga a través del lento calentamiento del mundo. Incluye todas las generaciones de personas comunes. Ellas trabajaron, durmieron, amaron y murieron. Nunca supieron lo que estaba escrito en su sangre. Todos ellos conectados por esta única pequeña deleción. Este silencio con forma de proteína en el cuerpo. Es interesante
que lo que hace única a la sangre RH negativo no es la presencia de algo inusual, es la ausencia de algo común, el silencio donde estaría la proteína. Así, no es como solemos pensar en la distinción. Normalmente la imaginamos como algo añadido, algo extra, algo más. Pero en biología, las ausencias son tan significativas como las presencias. La forma de una cerradura se define en parte por donde el metal no está. Y si eres RH negativo, llevas esa forma particular en cada glóbulo rojo de tu cuerpo. Se producen 2 millones de nuevos cada segundo. Cada uno circula por ti durante 120 días. Cada uno cuenta la misma historia silenciosa. No es una historia de extraterrestres o linajes divinos. Vos tampoco es de poderes ancestrales. O al menos no necesariamente. Es una historia de algo más antiguo y más extraño. A su manera, es más impresionante. Es la historia de una mutación que apareció en un cuerpo humano en algún momento del tiempo profundo. Se transmitió a través de edades de hielo y migraciones. Pasó por aislamientos montañosos y generaciones de dolor, amor y supervivencia. Así llegó hasta ahora, hasta ti, hasta este momento, en la oscuridad, mientras empiezas a sentir el peso del sueño. Se acumula en los límites de tu conciencia. La sangre que se mueve por ti esta noche ha estado circulando por tu línea ancestral. Esto ha sido así durante más tiempo del que nuestra especie ha tenido un nombre. Sea cual sea su tipo, sean cuales sean los marcadores en su superficie o su ausencia, lleva consigo la información. Es la información de todo lo que tus ancestros sobrevivieron. Es lo más continuo que hay en ti, más continuo que tus pensamientos, los cuales cambian a diario, más continuo que tus creencias, las cuales se modifican a lo largo de una vida, incluso más continuo que el idioma en el que piensas. Este cambiará a lo largo de los siglos. Finalmente, tus descendientes no lo reconocerían. La sangre simplemente continúa, cálida, intencionada y antigua, circula en el oscuro interior de tu cuerpo. Mientras tanto, el mundo exterior se silencia. 2 millones de células nuevas por segundo, 120 días, y luego se reciclan. La proteína está presente o ausente. Las banderas están en sus posiciones. El sistema inmunitario, leal y vigilante, hace todo lo posible por distinguir lo propio de lo ajeno. No hay un misterio final que resolver esta noche. No hay una respuesta definitiva sobre por qué persiste esta variación particular. Tampoco sobre lo que significó para los pueblos antiguos que la llevaron por primera vez. Ni siquiera sabemos si hace algo en el cuerpo que aún no hemos descubierto. Los científicos siguen trabajando. Los huesos de antiguos europeos todavía se analizan en laboratorios. Su ADN es extraído, leído y comparado. Las montañas vascas siguen ahí, verdes y antiguas. Protegen los mismos valles que protegieron hace 20.000 años. En aquel entonces, el hielo estaba cerca, y en algún lugar, en un cuerpo muy parecido al tuyo, un glóbulo rojo está completando otro circuito. Sale del corazón y se mueve a través de la aorta. Entra en las arterias ramificadas. Se dirige a los capilares más pequeños, donde libera su oxígeno y recoge dióxido de carbono. Luego, regresa hacia los pulmones para empezar de nuevo. Un viaje medido en fracciones de segundo. Un viaje repetido millones de veces en un solo día. Sin nada destacable, pero esencial. Invisible y vital. Esto es lo que hace la sangre, sea RH positivo o negativo.
sea una mutación antigua o reciente, tipificada o no tipificada, nombrada o sin nombre. Circula, sustenta la vida, lleva el pasado hacia el presente sin que se le pida. Lo hace sin saber lo que transporta. Tampoco le importa qué historias contemos sobre ella. Dejemos que las historias se aquieten ahora. Dejemos que las preguntas se asienten como el limo en agua quieta. Los Pirineos siguen ahí en la oscuridad. Están más allá de cualquier distancia que puedas ver desde donde estás recostado. Bajo las cuevas con sus caballos pintados todavía están allí. Selladas en su fresca piedra caliza, esperan a la siguiente persona. Esa persona se preguntará cómo eran las manos que dibujaron esas líneas. La sangre en tu cuerpo está haciendo su trabajo sin tu ayuda. No necesitas entenderla completamente para sentirte envuelto por ella. No necesitas que el misterio se resuelva para sentir la quietud que hay debajo. Las partes más antiguas de tu biología han estado haciendo su trabajo. Esto fue mucho antes de que la conciencia se desarrollara para preguntarse por ellas. Seguirán haciéndolo mientras te dejas llevar ahora, suavemente. Te adentrarás en el plácido reino del sueño. Hay algo en ti que precede a tu nombre. Hay algo en la cálida oscuridad de tu propio cuerpo. Se ha estado moviendo sin pausa desde antes de que nacieras. Antiguo, ay silencioso y totalmente presente. Permítete descansar en eso.